Bienvenidos y bienvenidas al Mundo Tal Cual Es. Quinto programa. ¿Cómo andás, Joselo? Bien, ¿y tú, Marina? Muy bien, gracias. Qué bueno que ya estamos en el quinto programa. ¡Qué alegría! Excelente, excelente. La verdad que Marina, sí, las ¿tú? repercusiones, Muy ¿qué buenos tal? comentarios, incluso pidiendo temas, ahora América Latina. Pero hoy tenemos el desafío de México, que lo habían pedido hace 3, 4 programas ya. Y Ese de América Latina que decís lo leí también ese comentario y está bueno que de repente más adelante poder sí, tocar esa se refiere temática. aparte a la desunión de América Latina, al dividir y reinarás del imperialismo. Exacto. Vamos a tocarlo, sí. Perfecto. Y hoy, como bien dijiste hace un rato, el tema que vamos a tocar de este México lindo y querido, que ya lo habíamos dicho también al finalizar el anterior programa, tiene que ver con estos problemitas que están teniendo entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y AMLO, el presidente de México. Bueno, hay algunas discrepancias, algunos dimes y diretes. De hecho, Ron DeSantis le dijo que era un incapaz y que tenía un gran problema entre sus manos. Este Ron DeSantis que todavía no ha oficializado el ser candidato republicano a la presidencia, que es un gran contrincante, ¿no? que tiene Trump también dentro de los republicanos, pero que muchos dicen que ya está mandándose su campaña presidencial con determinados recorridos, con determinadas posiciones que tiene sobre diferentes temas. Pero bueno, hoy quiero saber, a ver, José, lo que nos cuentes, por qué, como el título de hoy, AMLO está fulminando, también fulmina a DeSantis. ¿Qué es lo que pasó? Bien, DeSantis tomó una decisión de que las empresas con más de 25 trabajadores tuvieran que pasar por un test para discriminar inmigrantes, en definitiva, y discriminar migrantes, y le contestó AMLO sencillamente que era un oportunismo por motivos electorales, y una respuesta de AMLO en este momento es fulminante porque AMLO es un jugador global hoy por hoy. En los 4 años en que ha estado en el gobierno, ha incidido tanto en el mundo que se ha transformado en un jugador global decisivo. Ya las elecciones pasadas, donde Trump perdió la reelección, fue muy importante el papel de México. México tiene 40 millones de mexicanos Disparate, sí. en Estados Unidos, diríamos, no sé, Estados Unidos son los Estados Unidos mexicanos. Sobre todo en este momento, en que están más unidos y están más divididos los estados divididos de América. Porque el sempiterno intento de USA de fragmentar México en 3, sur, centro, norte, con las victorias electorales en las gobernaciones que tuvo AMLO, y cuando decimos AMLO nos referimos a Andrés Manuel López Obrador, Exacto. o dicho por el rapero argentino Daniel De Vita, en un tema que debemos poner el link en los comentarios porque es excelente. ¿Cómo se llama el tema? Obrador se llama el tema. Bien. Andrés Manuel López y sobre todo Obrador, adjetivo del que hace. Qué bueno para una campaña. También, bueno, decir que ahora AMLO no puede estar en ninguna campaña, nuevamente no puede ser presidente, pero qué bueno que hubiese estado, o no sé si estuvo, capaz. Entonces, Obrador también en la elección de Biden Sí. influyó. En realidad fue el propio Trump que se cavó la tumba con el muro que planteó contra México, porque 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, en una población de 330 millones, influyen e inciden mucho. Y no perdió por un margen suficiente, perdió por unos votitos que los pudo haber tenido Bueno, ahí. sí, que ganó Biden y que Biden tampoco hizo mucho con el tema del muro, así que... Y que está también todo el tema del fraude ahí Totalmente. en cuestión. Pero en este momento, Ron DeSantis está planteando una puja por la interna. Y en la interna él supondrá que los mexicanos no van a estar mucho en el Partido Republicano y tampoco van a estar mucho las feministas, por eso también se pelea con Disney a propósito de lo que él llama ideología de género. Y piensa que estas disputas le favorecen para la interna republicana. Pienso que no, y sobre todo porque la interna es para llegar a la carrera presidencial, y en USA el voto mexicano pesa mucho. Es la primera minoría y pronto va a ser la mayoría. Tendencialmente
va a ser la mayoría. Ahora, esta discusión que hubo, este intercambio de palabras entre DeSantis y AMLO, que fue a través de las redes, a través, ¿cómo fue? ¿En algún programa de televisión? No, no, ¿Dónde no, fue que las mañaneras de AMLO. Ah, Las mañaneras de AMLO le dieron una proyección que además es inédita, porque ningún presidente latinoamericano había logrado marcar agenda a partir de su propia participación todas las mañanas en un programa que a su vez alimentó a los youtubers. En México tienen un movimiento de youtubers importantísimo que comparado con el resto de nuestros países es una maravilla en su capacidad de competir con el establishment y con los aparatos dominantes, los oligopolios mediáticos del establishment. Entonces, las mañaneras de AMLO, no solamente contra Ron DeSantis, también un mal llamado Kennedy del Partido Republicano ha planteado el tema del fentanilo y ha culpado a México de la drogadicción que está destruyendo a USA, 100.000 muertos por año y gente zombie por las calles y un verdadero desastre, ese sí, un verdadero desastre, ¿no? El que señala Ron DeSantis, que Ron DeSantis además es hijo de italiano, es descendiente de inmigrantes. Y hacer una campaña contra los inmigrantes sí, eso es muy perverso. Sí, olvidarte totalmente de tus raíces, sin lugar a dudas. Es muy perverso. Pero bueno, está dentro de su ideología también, ¿no? Y AMLO está para responder todas esos improperios, sobre todo cuando se trata de defender la dignidad y el orgullo de México, que lo ha levantado desde todos los sectores, desde la propia economía, desde la proyección internacional, reitero, se ha transformado en un jugador global, y le contestó a ese mal llamado Kennedy de los republicanos, no confundamos con Robert Kennedy Jr., el demócrata que está en la carrera de las internas contra Biden, le contestó que bueno, que entra más fentanilo de USA a Estados Unidos de México que de los Estados Unidos mexicanos a USA. Exacto. Y que además México no produce fentanilo. Dicen que es de Asia, que también que viene, dijo. Sí, claro, dijo porque los yanquis también quieren involucrar a China en esto, una cosa. Sí, pero sí, claro, nunca son ellos los culpables. Es una cosa muy rara. Bueno, ¿te parece extrañísimo que ninguno de los capos del narco sea anglosajón? Son todos latinos. Sí, sí, totalmente. Antes, hace 100 años eran italianos, pero ahora son mexicanos o colombianos. Exacto. Pero alguien distribuye las drogas en USA. Totalmente. Y evidentemente esa es la parte gorda. Y aparte del lavado, teniendo en cuenta que, bueno, lamentablemente México todavía carece de fuerza financiera y tiene un sistema financiero dominado por los yanquis también. Y el lavado es la parte del pez gordo en ese negocio. No, y sin embargo, vos ves la serie de Netflix y son el Chapo Guzmán, sí, totalmente. Escobar, Pablo Escobar Gaviria, etcétera, etcétera. No tienen cara de anglosajón los narcos. Para nada. El narco tiene cara de latino. Es muy curioso. Muy Igual curioso. Viste que hay bastante también lío interno dentro de México, porque si bien dicen que AMLO que ellos no están en la producción de fentanilo, etcétera, etcétera, hay otros que están, digamos, contra el presidente, que dice y aseguran que sí hay producción dentro del país y que no están así como se está diciendo. Entonces todos esos cucos también como que alimentan un poco el cuco mayor norteamericano. Esos son los secuaces de Calderón que hicieron el Plan Mérida, que no fue una verdadera matanza, porque más que resolver el problema lo agravaron con la excusa de la lucha contra el narcoterrorismo. Hicieron terrorismo y terrorismo de Estado, hicieron verdaderas masacres. Bueno, está el tema de Ayotzinapa, pero todos los temas, el propio Calderón, la propia DEA, su propia secretaría, estuvieron involucrados en eso, y eso ya está desclasificado. Entonces, no. Lo que intentan hacer con este tema es criminalizar al pueblo mexicano de un problema que no es del pueblo mexicano.
Claro, que es del pueblo de USA, que es un problema de los yanquis, totalmente. y que no lo asumen. Y AMLO no solamente le dedicó una mañanera, le dio una mañanera a Marcelo Ebrard para que también los fulminara. Y lo hizo de la mejor forma, incluso poniendo en su lugar la milenaria cultura mexicana, explicándoles, porque no saben, porque son bastante ignorantes en materia Le internacional. dio clase de historia, digamos. Sí, desde el calendario maya, 1000 años anterior a Galileo, en adelante, un país con 5 civilizaciones, no puede ser embaucado o el intento de embaucar que está haciendo USA con este tema. Pero además lo centró políticamente, porque lo decíamos hoy, no es que tengan injerencia, es que realmente esos 40 millones de mexicanos no son de ahora tampoco. Algunos son nietos de quienes fueron a recoger cosechas durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces inciden. Inciden en este caso, está claramente dividido partidariamente las acusaciones, tanto de DeSantis, las de Kennedy, porque el Partido Demócrata no está entrando en ese juego. Entonces, Marcelo Ebrard, el canciller, que además puede ser uno de los candidatos a sucesor de AMLO, junto con Adán Augusto, con Claudia Sheinbaum. Sí, la que que dijiste. Dentro de Morena. Exactamente, Claro. Claudia es la que tiene, de hecho, más porcentaje. La mujer de gobernadora como un 56, 57. Totalmente, 56-57% tendría de porcentaje a un 53% del otro que acabamos de nombrar. Pero sí, tiene gran posibilidad de ser la sucesora una mujer, en este caso. Ebrard contestó también, y son problemas menores, pero implica el buen manejo que ha tenido López Obrador de la política internacional. En circunstancias muy difíciles, porque México depende de USA en 5 de sus 6 principales ingresos. Del turismo, la industria automotriz, las remesas que envían los inmigrantes en USA. Y entonces, la incidencia que él está teniendo le ha permitido un equilibrio que, a pesar de todos los sabotajes, de todos los complots, él llevó adelante sus proyectos, Dos Bocas, la refinería, la soberanía política con respecto al petróleo, retomando, porque la cuarta transformación, que es el lema de Andrés Manuel López Obrador, es una sucesión, pero también una acumulación de las 3 anteriores, de la independencia, de la de Benito Juárez, de la de Lázaro Cárdenas, o sea, de la revolución de 1910 que finaliza, que se completa en 1943 con la nacionalización del petróleo, con la reforma agraria. Tiene mucho que conservar México de eso y que restaurar, porque luego los neoliberales destruyeron todos esos logros. Entonces AMLO, partiendo de eso, consigue la soberanía política con Dos Bocas, pero además construye el Tren Maya, que también fue muy atacado, y no solo por USA, también por España, porque había intereses muy importantes. A España también para decirlo en uruguayo, le paró el carro con Iberdrola, con una serie de negociados, y por supuesto que eso tiene un costo político, pero él lo ha llevado de tal forma que hoy sigue siendo el más popular de los presidentes de nuestro continente. Es muy interesante lo que dijiste de las 4 transformaciones, esta continuidad, las 3 transformaciones también, y la parte económica y todo que de repente podemos estar desarrollando ahora en breve. Pero en un momento cuando estábamos hablando del fentanilo y también del problema entre Ron DeSantis y AMLO, tú dijiste muy bien, hablaste de las mañaneras, de esta que no quiero como que pase por alto. Está bueno que podamos hablar un poco al respecto porque las mañaneras es una revolución en la comunicación. Fue algo increíble porque estamos hablando desde el 2018 más o menos que asumió la presidencia en adelante
adelante. A las 6 de la mañana están esas mañaneras donde él dice, bueno, lo que se hace, las noticias tal cual son, lo que de repente algunos periodistas dicen y él enseguida dice, no, esto es una desinformación, esto realmente no es así. Entonces, realmente está muy bueno ese mecanismo porque logró, como decías tú también hace un rato, el tema de los youtubers, el tema todo, sobre todo los youtubers tienen muchísimas más reproducciones a través de repente de YouTube, de Telegram o de otras redes sociales que mismo de los canales gubernamentales, ¿no? Entonces es realmente un furor esta manera de comunicar de primera mano y dicen que no tiene, nadie le hace ningún discurso, no tiene ningún libreto en especial y se maneja así nomás. Entonces es increíble esto. Es una lección para todos nosotros. Pienso personalmente que tendríamos que elegir AMLOs, tendríamos que elegir, sí, presidentes capaces de hacer eso, de marcar agenda, porque el mayor problema que estamos teniendo en nuestros países es justamente la hegemonía abrumadora, arrasadora, avasallante que tienen los oligopolios mediáticos. Allí lo resolvió una persona, por su magnetismo, por su capacidad oratoria, pero sobre todo por su calidad estadista. Porque allí es que sostiene él su programa, que lo ha cumplido y que además ha teorizado sobre la necesidad de cumplir los programas. Totalmente. Por ejemplo, cuando celebraron en el Zócalo, por supuesto desbordado, porque tiene a su vez una convocatoria a la movilización que es masiva, que es multitudinaria, el tercer aniversario de su gobierno, hizo un discurso en el que habló de las posiciones de las distintas izquierdas en América Latina. No sé si tú lo tenés presente. Pero por supuesto. Oh. A ver, José. Creo que viene muy a cuento de la actualidad. Totalmente. Vos lo pedís, vos lo tenés. Acá está, mirá qué periodista estrella. Acá lo tenemos. Todo totalmente natural. Bueno, dijo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no. Eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Genial. Exacto, porque no estamos haciendo apología de AMLO, estamos haciendo crítica también, claro, porque somos muy críticos con lo que está pasando en Chile, con lo que pasó en Argentina, con titubeos, con pusilánimes, con dirigentes que rompieron los pactos electorales apenas asumieron y a veces antes de asumir. Y en el otro extremo tenemos el ejemplo, tenemos el paradigma Andrés Manuel López Obrador, que veo que por suerte lo está siguiendo Petro en Colombia. Bien. Pero los resultados electorales son una pauta. Cuando AMLO aparece en la presidencia después de lucharla muchísimo y de dos fraudes, sobre todo el de 2006, que le impidieron llegar, renueva las esperanzas del progresismo y de los movimientos nacionales y populares en América Latina, que venían de varias derrotas. Es decir, se habían mantenido las revoluciones anteriores a la primera ola del progresismo en América Latina, Cuba, Nicaragua. Había mantenido Venezuela, que fue el iniciador del ciclo progresista así llamado de este siglo, pero todos los demás fueron perdiendo, y a veces por golpes palaciegos, a veces por elecciones, a veces por golpes parlamentarios, pero fueron perdiendo, y apareció México, que no había estado en el primer ciclo, e inauguró esta nueva ola progresista avanzada en América Latina. Y lo hizo con éxito electoral también. Y creando un nuevo partido también. Con un partido nuevo, con Morena, un partido nuevo, pero además pasando de una gobernación a 11 en las primeras departamentales o estaduales,
perdón para decirlo correctamente, y luego 4 más en las siguientes, es decir, con resultados favorables, y demuestra que esa posición de AMLO, de la firmeza y de no andar a los bandazos, y da rédito electoral, a diferencia de los titubeos, de los cipallajes que hemos encontrado en Boric, en Alberto Fernández, que lo terminaron dejando Alberto Fernández renunciando a la reelección porque las encuestas no le daban más de un 6% de intención de votos. Claro. Y la tragedia que es hoy, las elecciones que hubo hace 10 días, el anterior domingo en Chile, con la victoria de los constitucionalistas de derecha. Entonces, AMLO es un paradigma por lo bueno que él está haciendo, pero también en contraste con los desastres que está haciendo la izquierda en otros países de nuestra América. Sí, no yo creo que, bueno, no sé, capaz que sí, pero para los candidatos que vengan, que hablábamos hace un rato de que hay 2 candidatos posibles de AMLO, tampoco se le va a hacer tan fácil porque, digo, AMLO ya es una figura. Es un líder, o sea, más allá de todo, más allá de que esta gente siga adelante con las 4 transformaciones, con ese plan político determinado y con todo, no va a ser para nada fácil, me imagino. No, él tiene una coalición muy importante, que aparte de Morena tiene el Partido del Trabajo y a los Verdes, donde también tiene el Partido del Trabajo a Fernández Noroña, un parlamentario muy notable, pero quien sea designado por AMLO va a tener el cobijo y la frazada de su liderazgo. Totalmente. Y pienso que la 4T no se va a detener, porque además son todos procesos colectivos. La diferencia que tiene la 4T con las 3 transformaciones anteriores tiene más que ver con el proceso pacífico electoral. Las anteriores fueron armadas, ¿no? De la Independencia, de Miguel Hidalgo, de José María Morelos, luego Benito Juárez derrotando a Maximiliano, los franceses, luego la Revolución, Pancho Villa, Zapata, el general Lázaro Cárdenas. Y en este momento se procura llegar a las grandes transformaciones por vías pura y exclusivamente electorales. Y ese es un proceso colectivo también. Exacto. Porque así nombramos varios, y son varios quienes van a llevar a cabo la 4ª transformación, que ya se está dando, pero que requiere mayor desarrollo. Sobre todo en algunos aspectos, el aspecto de la tecnología. El doctor Jalife siempre lo señala, que hace falta una quinta T, que es la de tecnología. La de tecnología. La cuestión de las finanzas necesita más fuerza, más transparencia con respecto a la producción de plata. Sí, está bueno refrescar eso de las 4 transformaciones. Vamos a explicarle a la gente a ver cuáles serían cada una de ellas, o sea, las 3 y la agregada, digamos. Sí. Básicamente la independencia, sí. Después la laicidad del Estado, que con Benito Juárez se concreta, y la Revolución Mexicana, ¿no? Eso tan enorme que uno se encuentra en el Palacio de Gobierno con los murales, ¿no? Y hablando de eso, también las conquistas que tuvo AMLO, no solamente generar 1.200.000 empleos nuevos, no solamente planes para 2.300.000 jóvenes, sino, bueno, hablamos hoy del Tren Maya, la conectividad que puede ser internacional, porque ese tren atraviesa, entre otros 3 estados que son limítrofes con Guatemala, que son Campeche, Tabasco y Chiapas. Chiapas, sí. No olvides, bueno, AMLO es tabasqueño. Sí. Y también la nacionalización o soberanización del litio de Sonora, y bueno, y de todo México, por supuesto, que lo ubica en perspectiva en una producción tan importante como La Plata en este momento, ¿no? Entonces podemos decir de repente que sí está cumpliendo con esos objetivos AMLO, ¿no? Sí, cumplió. Y a su vez,
cumplió con objetivos internacionales que no pasaban por mi imaginación cuando en 2018 asumió la presidencia. Ofreció a Venezuela petróleo de Pemex cuando los yanquis paraban a los barcos iraníes y lo planteó en la mañanera. O sea, la potencia de la mañanera es la clave de todo esto. Planteó en la mañanera, si siguen deteniendo a los barcos iraníes, nosotros les vamos a enviar petróleo. Claro. Que fue recibido por Nicolás Maduro con beneplácito, obviamente. Ayudó a Cuba en todo momento, no solo en la pandemia, con toneladas de ayuda. Se plantó ante la OEA, porque también en las mañaneras, bueno, atacó al tristemente uruguayo Luis Almagro. Al secretario general de la OEA, pero sí. A nuestra vergüenza propia en la OEA, que se llama Luis Almagro. Sí, y no ajena, me gustaría decir vergüenza ajena, pero no es ajena. No es ajena. Pero sí, lo atacó y hasta dijo que no debería existir. Entre otras cosas, últimamente, porque todo el tiempo también la OEA ataca a México. Sí. Con motivos totalmente espurios. Pero atacó a las mañaneras, dijo que de propaganda, dice que claro, que es pura propaganda la mañanera y que, viste, que es complejo, que está ahí en ese límite, hay una sección de él determinada aparte, que él, a ver cómo se llama. ¿Quién es libertad quién se llama? Sí, exacto. ¿Quién es quién? Entonces creo que determinados periodistas que dicen esto, lo otro, entonces dice que nada, que está cortando el tema de la libertad de expresión totalmente, que sería algo propagandístico. Entonces, bueno, ahí fue el altercado y él se plantó en la mañanera y dijo, no tendría que existir la OEA, tendría que desaparecer porque, o sea, prácticamente de inservibles los agarró. No es de los que hablan antes de hacer y después no hacen. Sí. Hace y después habla, porque esto lo dijo cuando ya, siendo presidente de la CELAC pro tempore, reinstaló la CELAC en el mundo. Trajo a Xi Jinping cuando se hizo en México. Nuestro amigo cumbre, Xi Jinping. Fue el único líder global que participó, de alguna forma. Pero además le dio un empujón que luego con Alberto Fernández se desinfló. Ahora va a volver a tener fuerza la CELAC, pero el impulso se lo dio AMLO. Y a partir de eso está planteando un organismo que puede sustituir a la OEA. Incluso dijo después, pero después de que lo hizo, él lo hace. Y después sí habla y habla con contundencia y sin sobrepasarse. Es muy medido en su oratoria. Recuerdo que Armando Manzanero, uno de mis ídolos musicales, era, bueno, muy hincha de Andrés Manuel López Obrador, pero, y de la Cuarta Transformación, era zapatista, murió hace poco, ¿no? Y le señalaba eso, le gustaba mucho el temple, es un maestro de la pausa, López Obrador. Bien. También. Bueno, me parece, bueno, con esto si te parece nos vamos a una pausa y me dejaste pensando en Manzanero, que hay muchas canciones también que me gustan de Luis Miguel y que eran de Manzanero, que uno los escucha como decís, ay, qué lindo tema, de Manzanero siempre te dicen, de Manzanero. Entonces conozco más a Manzanero de lo que de lo que uno cree. Ay, mirá, José lo nos estaba cantando, ¿querés cantarnos un tema o...? Menos cuando se trata de Luis Miguel, que canta realmente muy bien. Cuando cantaba Manzanero, te puedo cantar alguna de Manzanero que no haya cantado Luis Miguel. Que no haya cantado Luis Miguel. Pero en la pausa. ¿En la pausa? Sí. Bueno, entonces yo voy a tener el placer de escuchar la voz de Manzanero, pero por Joselo, por supuesto. Y vamos a una pausa y seguimos con tan México lindo y querido, como siempre. Continuamos con el mundo tal cual es y hoy
El tema de hoy es AMLO fulmina a DeSantis, que ya estuvimos hablando, así que si recién están enganchándose en el programa, van un poquito para atrás, bueno, bastante para atrás, y en el principio el compañero Joselo estuvo explicando por qué. Pero igual hoy es un día dedicado a nuestro México lindo y querido, Sí. y gracias a eso, en la pausa, como anunciábamos, me cantó Joselo. ¡Qué bien que cantás, Joselo! Por favor. En serio, o sea, excelente comunicador, actor, cantante, ya está, Joselo, ya tenés todas las 4T. Vamos a buscarte la cuarta T. Bueno, hablábamos hace un rato también de la política tanto interna mexicana como de la internacional. Está bueno que hables un poquito más al respecto. Bueno, un poquito. Hay mucho para hablar sobre la política internacional mexicana, ¿no? Cómo repercute todo. Sí, en el ámbito global, el equilibrio que ha hecho López Obrador entre el TEMEC, que es una necesidad, porque la geografía es destino, decía Bismarck, y geográficamente México, tan digno y erguido en este momento con López Obrador, bueno, sigue arrastrando aquel estigma, aquella cruz de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Exacto. Aunque AMLO le cambió el sentido, ¿no? A ver qué Más- dice AMLO. Más cerca de Dios y no tan cerca de Estados Unidos. Bien. Eso es lo que hizo en realidad. Y en política internacional, él es un jugador global decisivo que tomó desde el primer momento, ante la escalada bélica en Ucrania, una posición de neutralidad y una posición de pacificador, que es la posición histórica de México. México, con su doctrina Estrada, con su solidaridad, con su hospitalidad de tantos años a tantos pueblos, rusos, chilenos, uruguayos, argentinos. No hay quien alguna vez no haya escuchado en una embajada de México: está usted en territorio mexicano, puede estar tranquilo. Exacto. Y eso lo ha repetido AMLO incluso con Julian Assange. Le ofreció asilo al gran perseguido del imperialismo y tomó una posición de neutralidad, siguió manteniendo relaciones comerciales y relaciones diplomáticas con Rusia, lo mismo que con Ucrania, y mantuvo el TEMEC dentro de lo que a México le servía. Porque El TEMEC que vamos a explicar, que es el tratado es el de tratado de México, Canadá Estados y Unidos, Canadá. Exacto. Es el tratado norteamericano. México tiene la doble condición de ser norteamericano, porque la geografía así lo indica, y de ser latinoamericano, aparte de indoamericano, y ya hablamos de sus 5 civilizaciones, pero también USA depende de México. Exacto. Hoy decíamos, sí, 5 de los principales ingresos de México provienen de su relación comercial con Estados Unidos. Hablamos del petróleo, hablamos de la industria automotriz, De la plata. hablamos de las remesas, hablamos. Pero también Estados Unidos depende de los braceros mexicanos. Dependió desde Claro, la es una década, retroalimentación. desde la década del Sí, 40. Y sus importaciones, el comercio entre Estados Unidos, mexicanos, e USA es de entre 620.000, 680.000 Un disparate, millones de sí, dólares. sí. Luego del de China, que supera los 700.000 millones de dólares, es el comercio bilateral más importante de USA. Claro. Entonces, él tiene muy claro sus necesidades, sus condicionamientos, pero también los de su vecino. Y en ese sentido, una de las principales jugadas de política internacional de AMLO fue el apoyo al triángulo de la migración en Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador.
Porque, bueno, Biden, entre todas las cosas que incumplió de sus promesas electorales, incumplió con la de la política inmigratoria. Totalmente. Envió a Kamala Harris a una gira que de manera irrespetuosa e impertinente terminó en México en vez de empezar en México, y que terminó ofreciendo $300 millones, que es una aspirina. Sí. Tengamos en cuenta que solamente a Honduras llegan $7.000 millones de remesas. Claro. Entonces, es ridículo, es una tomada de pelo que le hicieron a los países centroamericanos. ¿Y cómo fue ese ofrecimiento? Y termina Kamala Harris en México, Sí. la recibe López Obrador, le muestra los murales primero en el palacio. Bueno, primero hacen lo protocolar, después le muestra, y después habla y le explica que eso se soluciona con cientos de miles de millones. Y finalmente, el propio López Obrador, que no es de salir de México, que está muy ocupado de resolver los problemas internos, una macroeconomía que le va muy bien, que tiene el superpeso, que es la moneda más revaluada del mundo frente al dólar en estos últimos tiempos, pero hizo 2 viajes. El que nombramos a USA con Trump, Sí. y luego a Biden, en perfecta reciprocidad, y al triángulo de la migración en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala. O sea, a Giammattei, a su amiga Xiomara Castro en Honduras y a Nayib Bukele en El Salvador, que incluyó también Belice y Cuba, donde estuvo con Miguel Díaz-Canel y estuvo con el general de ejército Raúl Castro Ruz. En esa gira, él volvió a plantear el liderazgo mexicano y volvió a plantear la inutilidad de la OEA. Y tuvo un plan, porque claro, toda la migración pasa por México, en definitiva, hacia USA. Y desde USA el lema era: quédate en México, quédese en México. Claro. Lo planteó Kamala Harris. Ya lo venían planteando, es el mismo planteo que hacen ahora también los republicanos. Y López Obrador contestó: sí, vamos a seguir creando empleo, vamos a crear más empleo, y México va a poder ser, cual fue históricamente, un lugar hospitalario, que no lo es USA, donde, bueno, fue escandaloso aquel tema de las jaulas para los niños, y bueno, y Horrible, todo el sí. trato, el disparate, ¿no? Que es un disparate que tiene que ver con la historia, porque no olvidemos, bien dicen los Tigres del Norte, con Sac de la Rocha, ¿Los tigres de papel o los tigres? no, los tigres, Ya en sé. el corrido Porque siempre hablamos de los tigres. en el corrido somos más americanos. Ellos dicen claramente: Claro. nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron 8 estados. Totalmente. Y eso de manera ilegal, por supuesto, ¿no? Texas, Arizona, Colorado, Los Ángeles, Nevada, Utah, Wyoming. Sí, se quedaron con un disparate. Son esas heridas históricas, tienen que ver también con la migración. Porque igual que canta el corrido, yo no crucé la frontera me cruzó. Y López Obrador ha devuelto la dignidad de los mexicanos después de los gobiernos cipayos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Ahora, más allá de prometer esas fuentes laborales para la gente, para que sí se pueda quedar en México, sí, y todo, habíamos hablado de que hubo un ofrecimiento de dinero que fue ínfima, o sea que no tenía ningún tipo de sustento, no tenía sentido, y hubo algún otro tipo de negociación entre México y Estados Unidos. Sí, el TEMEC es un tratado. Y bueno, ¿cuál fue la negociación exacta? Porque antes estaba el NAFTA, sí, que tendía más a aquellos TLC del ALCA, por ejemplo, ¿no? No sé si te acordás del de al carajo que planteó Chávez en Mar del Plata. Sí. Bueno, eso
El propio Trump dejó todos esos acuerdos, el Transpacífico, el Transatlántico, el NAFTA, pero luego tuvo una buena relación personal, más allá de todos estos problemas políticos que hemos revisado y estudiado, con López Obrador. Y se llegó a un nuevo acuerdo donde sí consigue imponer condiciones favorables López Obrador, que es el TEMEC, que aparte es inevitable, porque son los socios naturales. Bueno, ya hablábamos de los 680.000 millones de dólares de intercambio comercial entre USA y los Estados Unidos mexicanos. Totalmente. Bueno, después, más allá de que estamos hablando de lo que es la política internacional y todo lo que deriva, también está bueno poder, vos en el primer bloque lo hablabas y estuviste profundizando al respecto, pero también sobre la política interna, y en algún momento dijiste, bueno, hablaste de un corredor económico, también hablaste de una moneda única que hay en determinado lugar de México, en Texas, creo que era una moneda propia, claro, sí, que te referías. Entonces, me gustaría que desarrolles más esa economía interna, que es súper interesante también, y que, como estamos acostumbrados últimamente, en cada lugar, no solo en el Medio Oriente o en Asia Occidental, no solo en Rusia, acá o allá, sino que hay corredores económicos por todas partes, son necesarios y ahí están. Sí, tú dijiste muy bien, Texas es mexicano, pero se lo quitaron. Sí, por supuesto. Entonces, sí, Texas está desarrollando un sistema de apoyo en oro y plata para... está en realidad planteando un comienzo de secesión, porque para la Fed esto es un ataque al dólar. Lo mismo Alaska y lo mismo otros 10 estados. Y en cuanto a López Obrador, me faltó algo que me parece muy importante para nosotros, los sudamericanos. Bien. Y es que fue López Obrador quien le dio refugio a Evo Morales. Porque, entre otras movidas políticas internacionales de gran jugador global, creó el grupo de Puebla, que en su momento confrontó con el llamado Grupo de Lima, que era una serie de presidentes que se dedicaban a cambiar de régimen en Venezuela. No era otra cosa que eso, con el apoyo del inefable Almagro. Hoy, ninguno de esos presidentes está en el gobierno. Claro. Ninguno, ni Duque, ni Lenín Moreno, ni Piñera, ni Kuczynski, ni Janine Áñez, que era la dictadora en Bolivia. Y ha vuelto el movimiento al socialismo de Evo Morales al gobierno por elecciones, tal cual las había ganado y fue derrocado por un golpe que planeó la OEA, Almagro en particular. Evo Morales al gobierno. Pero cuando lo iban a matar a Evo, igual que mataron a Zapata en su momento, AMLO envía un avión de la Fuerza Aérea de México para rescatarlo. Que es interesante decir que fue abastecido de combustible por Cartes en Paraguay, en un momento en que todos los otros países, Argentina todavía estaba Macri en el gobierno, le cerraban el espacio aéreo. Incluso Perú, por donde se supone que tenía que pasar para ir hasta México. Tuvieron que tomar aguas internacionales del Pacífico para llegar a México. Le salvó la vida a AMLO, le dio asilo. En eso participó. En aquel momento era electo, pero no había asumido la presidencia Alberto Fernández, con muy buena actitud, Alberto Fernández. Pero fue México, fue el canciller Ebrard,
Y fue López Obrador quien hoy está pujando por salvar también la vida y por que Perú logre el retorno a la democracia, salvando la vida de Pedro Castillo Terrones, y terminando con el interinato del usurpador Abuelo Boluarte. Y México ha demostrado que puede, ha demostrado que no es simplemente declarativo, sino que es expeditivo. Bien. Sí, en esto que hablabas hace un rato de la hospitalidad que siempre lo caracterizó también, ¿no? Siempre ante los problemas, Por ante ahí, todo, claro. ayudando. Ahí estuvo Rafael Alberti, ahí pasó Margarita Girgu, ahí vivió León Felipe, ahí pasó Pepe Bergamín, es decir, Sí, León Trotsky. Sí, ¿cuántos de los nuestros tuvimos ahí? También. Familiares míos, tú también estuviste. Totalmente. Y bueno, sí, en general quienes hablan de periodismo objetivo y se presentan como neutrales son básicamente deshonestos ante su público, porque nadie lo es ni se puede ser, ni independiente tampoco. Pero en el caso particular de México, mi subjetividad, y creo que la de todos nosotros, los uruguayos, es mayor y no debemos ocultarla. Con el mismo fervor atacaríamos al presidente de México si fuese un Peña Nieto, un Calderón, un Cipayo, y no un verdadero propulsor de la unidad latinoamericana, cual lo fue y sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Bien. Bueno, hace un rato que está muy bueno lo que acotaste para demostrar un poco también con hechos de esta hospitalidad mexicana, así que me pareció muy bueno esto de Evo que dijiste, que trajiste a colación. Y nada, te estaba hablando un poco de lo que era el corredor económico, la moneda de Texas. Y a ver, desde que está AMLO, ¿cómo fue o cómo está siendo el crecimiento de la economía o no crecimiento, no importa, pero a ver cómo ese proceso, que un poco por arriba lo estuviste diciendo, pero está bueno poder hacer más énfasis, profundizar más? Tuvo las dificultades de la pandemia, que fue especialmente dura en México, pero no pone las excusas de la pandemia ni de la guerra. México tiene problemas. ¿Decís que otros países sí ponemos esa excusa? Otros gobernantes, sí, otros gobernantes, porque todos la sufrimos. Totalmente. Algunos se manejaron mejor, otros, bueno. Sí, algunos aprovecharon les vino como al pelo para ponerlo de excusa, que seguramente, o tal vez sin pandemia, capaz que hubiese sido lo mismo la economía, pero bueno, está. Eso son cosas aparte. Sí, es verdad lo que vos decís, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero AMLO ha manejado la macro, no han logrado desestabilizarlo. Porque vos pensás que a quienes confrontan con el imperialismo, con la firmeza con que lo está haciendo AMLO y con que lo hizo desde el primer día, desde 2018, los sancionan, los atacan, les inducen la hiperinflación, les inducen la hiperdevaluación. Tenemos el caso de Venezuela, tenemos el bloqueo a Cuba, tenemos los ataques a Nicaragua. Le financian la oposición, cosa que a AMLO también le hicieron a través de X González, un caso muy sonado, a través de la NED, de la USAID, que AMLO lo supo manejar políticamente, ¿no? Porque esa era la financiación de la oposición, del PRI, del PAN y del del PRD, sedicente socialdemócrata, que traicionó a AMLO antes de que AMLO fundara Morena. Y ha sabido contrarrestarlo políticamente. También ha servido para eso las mañaneras. O sea, las mañaneras son mágicas. Son la palanca en la cual se apoya la efectividad gubernamental de AMLO. Y el otro tema interno muy importante que ha manejado es el tema militar. Porque tiene un problema endémico muy difícil México con el narco, que lo agravaron los neoliberales muchísimo, pero él con una política sensata
ha logrado disminuir el ritmo de aceleración del problema, ha creado una Guardia Nacional sin resquebrajar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han sido importantes en este proceso de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, son quienes construyeron el Tren Maya, quienes construyen el Tren Maya, es la Fuerza Armada de México. Bueno, hubo capitales iniciales chinos, o sea, también ha sabido manejar para la interna, incluso para el litio de Sonora, para varios aspectos, sin perjudicar las autopartes de la industria automotriz con USA. Es un equilibrio muy difícil, pero él logró, y no es porque no lo hayan intentado, porque aún hoy siguen atacándolo para desestabilizar la macroeconomía mexicana, para inducirlo a una hiperinflación que en el mundo es un fantasma, pero México lo ha manejado. Y la hiperdevaluación, que no solamente no ha resultado, sino que el peso mexicano se sobrevaluó con respecto al dólar. Entonces, esos logros que tuvo AMLO en la política interior también son motivo del apoyo inusitado que tiene en las encuestas. Es uno de los presidentes con mayor... Sí, con mayor aprobación, y aparte es increíble el pueblo, cómo lo apoya y en todo, porque bueno, sin ir más lejos, el programa de hoy se titula AMLO fulmina a DeSantis y los primeros que tomaron partido ante esta discusión fue el pueblo. Sí, o sea, el pueblo realmente lo ama y cada vez crece más esa aprobación. Claro, es un presidente nacionalista en una nación en una nación grande, en una gran nación, verdaderamente. Y con muchísimo apoyo, muy difícil de atacar, pero al que siguen atacando. Y reitero, en este momento, USA está discutiendo la subida del tope de su deuda, porque 31 millones de dólares más un pico no les alcanza. Y ya están especulando que si en caso de tener que caer en default, que sería la primera vez que técnicamente cayeran en default, podrían finalmente perjudicar a la economía mexicana de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Fíjate vos hasta dónde sí, hasta dónde llegan. Hasta dónde llega. Y no han podido. No han podido. Complicado el asunto. ¿Tenés pensado algún tema para el próximo programa? ¿O todavía no tenemos muy manejado esa parte? Igual que siempre, estamos atentos a las sugerencias de los comentaristas, a quienes agradecemos muchísimo. Habían planteado el tema de América Latina y su división y su perspectiva. Obviamente nosotros siempre tratamos de hacer hipótesis y de pronosticar. Aquí estamos pronosticando que la 4T no se detiene. Y decís que, bueno, que no se detiene y que continúa, digamos, con los presidentes que estén de turno, digamos, que no se va a detener más allá que el líder no esté porque va a estar acobijando. Más allá de la persona, creo que pienso que logró ese sentimiento de establecerse y consolidarse. Claro. Pero todo va a depender de la actualidad, de cuáles son los temas de actualidad. Porque aquí tuvimos, bueno, lo de DeSantis, lo del fentanilo, sí. Tuvimos temas de actualidad que trajeron al tema general que nos habían pedido. Exacto. Pero bueno, quizás si tuviésemos que decir que fue lo más importante de la semana y desde el punto de vista del suceso internacional, las elecciones en Turquía, sí. En Turquía, donde no lograron bajar o apenas del 50% a Erdogan, que es un revés muy importante para USA. Entonces no sé
cuál será el tema. ¿Qué del significaron próximo miércoles. está bueno también que de repente un paréntesis de qué significaron estas elecciones también para lo que es Estados Unidos y por qué no para el mundo? Bueno, el candidato opositor estaba claramente bancado por Estados Unidos y planteaba un equilibrio, pero no la soberanía mayor que está planteando Erdogan. Y hubo mutuas acusaciones de injerencia de parte de Rusia para Erdogan y de parte de USA para sus opositores. Pero aparte se habían unido, fue la elección más difícil que tuvo Erdogan desde que está en el gobierno, te diría los últimos 20 años. Y, Más o menos como Xi Jinping, sigue. y tener 4 años más seguros a Erdogan para Rusia es muy importante. Claro. En este momento, porque, entre otras cosas, si la deriva de la escalada bélica en Ucrania implica una ofensiva de la OTAN de primavera a verano tan mentada y luego una contraofensiva que llegase hasta Odessa, son especulaciones, no necesariamente pronósticos en este caso. Pero si eso ocurriera, sí, el pronóstico es que la OTAN se queda sin ingreso al Mar Negro, que es lo que pensaba conseguir en Turquía con estas elecciones. Muy bien. ¿Cómo ves para tener mañaneras en nuestro país, por ejemplo? Sería un buen mecanismo. O sea, nadie más, aparte de que incursionó con este mecanismo AMLO, nadie más está copiando esto que está teniendo tanto éxito. Es que es difícil. No cualquiera lo hace. Sin lugar a dudas. Yo pienso mucho en eso. Pienso que es tal vez el factor más importante para elegir un presidente. Me la juego. Para mí tendría que ser Andrade por su capacidad de comunicación. Totalmente. Porque es capaz de hacer una mañanera de esa, es que, claro, de esa para eficacia. Me resulta muy interesante los avances que ha tenido Carolina Cose en comunicación. Eso es a tener en cuenta. Pero cuando se piensa en un gobernante, a veces se piensa, bueno, en el administrador. Bueno, por supuesto que la gestión de Carolina ha sido excelente, también la de Orsi en Canelones, pero hoy lo que más se necesita, lo más necesario para un presidente es que sea capaz de marcar agenda, para que sea capaz de pelear realmente y de tener incidencia. Lo demostró AMLO, pero también lo demostraron quienes no tuvieron eso y fueron arrasados porque el Grupo Clarín en Argentina o el Mercurio en Chile arrasaron con la posibilidad de imponer otra agenda. Es que sí, es que siempre las falencias, o siempre no, pero la mayoría de las veces las falencias más grandes que hemos tenido es a nivel, ni que hablar, comunicacional y a nivel de voceros comunicacionales. Y acá estás viendo que AMLO es el presidente y el vocero, o sea, no tiene un tercero para que comunique. O sea, es muy difícil, por eso como vos decías, por ejemplo, lo de Andrade o Carolina cómo ha crecido o esos ejemplos que ponías, porque realmente es muy difícil tener una persona que tenga todas esas características. Por eso AMLO lo ha logrado y es tu respuesta ante mi pregunta de por qué otros no lo están haciendo, sin lugar a duda, porque no es tan fácil, porque necesitas un líder carismático, una persona que maneje de determinada manera los medios y que pueda de alguna manera llegarle a la gente. A ver, siempre nos estamos quejando, que es una realidad, de los medios hegemónicos, de esto, del otro. Entonces, si será importante, como dicen en legítima defensa, romper con ese blindaje y de alguna manera poder llegar a otras personas marcando agenda, que es otra de las falencias también que hay, la falta de agenda propuesta por uno, que también hay que hacer un poco de autocrítica y es difícil también marcar agenda. No hay que olvidar en esto a Lula, que Lula también, él solo, en una soledad bastante grande, tiene la capacidad de confrontar con los medios y lo ha hecho y es el principal líder de nuestro continente, porque además Brasil es la principal economía, ¿no? Con 2 billones del PBI, seguida por México, que es la segunda economía de Latinoamérica y la cuarta de América, con 1.300.000 millones de dólares de PBI.
Lula y AMLO son dos líderes Mm. globales surgidos de Latinoamérica. Dos jugadores globales. Lula, con más experiencia en el gobierno, viene desde antes, y en los BRICS. Y a mí me queda, y quizá lo dejemos esta incógnita, en qué posibilidades tenga, qué cintura pueda tener dentro del TEMEC, o sea, sin salir del TEMEC, Totalmente. México para postular a integrarse a los BRICS. La veo difícil, justamente por aquello de Bismarck, la geografía es destino, pero... Vos sabés que transmisión de pensamiento, porque hoy cuando hablábamos que te preguntaba por la moneda de Texas, esto, lo otro, todo el tiempo estaba en mi cabeza el tema de los BRICS y México. O sea, de qué importante podría ser, de cuán importante podría ser una integración de ese aspecto, ¿no? Sí, tenemos informaciones contrapuestas en ese sentido y lo que tenemos son expectativas. Sinceramente pienso que va a ser muy difícil. Pero no hay que descartarlo, porque además los BRICS es un mecanismo que tiende a integrar líderes regionales, o sea, países que son líderes en sus regiones, y México lo es. Totalmente. Bueno, así que por ahora lo de las mañaneras quedará en stand-by en nuestro país, pero realmente sí será importante tener determinados medios para poder transmitir y de primera mano a la ciudadanía. Sin lugar a duda, fue un gol al ángulo, como solemos decir. Y acá dentro Sobre todo por lo que vos decías, porque él con eso le dio vida a cantidad de periodistas Sí. de las redes, en particular de YouTube, de México, que son importantísimos. O sea, él no es su vocero, él es su vocero, pero a su vez tiene muchísimos voceros, porque simplemente concurren a las mañaneras, tienen la agenda, tienen la temática y la desarrollan. Totalmente, totalmente. Y acá un poco, bueno, para ir culminando, que no queda nada, que hoy lo decíamos, hoy hace un rato que leímos cuando hablamos un poco de lo de la política internacional, el discurso del Zócalo, cumpliendo 3 años de gobierno de AMLO. La primera parte, sobre todo, que me parece muy importante tenerlo en cuenta, que dice: nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, correrse al centro. O sea, de las medias tintas estamos hablando más o menos de los tibios, digamos, ¿no? Pero que siempre se recomienda correrse al centro. ¿Cómo? Todas estas cosas, lo importante que hablábamos también en algún momento de la geopolítica, de la política internacional, de todo, cómo también está bueno entenderlo porque en nuestro propio país, cómo también se dan esas cosas. Porque esto que estoy leyendo acá, al menos a mí no me parece para nada ajeno leer la recomendación, no solo de publicistas, por supuesto, sino mismo gente dentro de determinados partidos políticos que dicen: hay que correrse hacia el centro para atraer personas de otro lado. Entonces, ¿cómo se da? En realidad es correrse a la derecha, porque los grandes medios oligopólicos corren la agenda a la derecha. Claro. En la medida que pueden hacerlo. En cambio, AMLO consiguió que eso no ocurra, porque el centro, ¿qué es? El centro en sí mismo no es nada. El centro depende de la equidistancia. ¿El centro de qué, digamos? Porque qué? Tiene que haber algo para un centro, es como que es la nada mismo. Milei, por ejemplo, en Argentina, es una gran operación mediática, digo, con un títere, que es Milei, que tiene por objetivo correr la agenda política a la derecha. Que se empiece a hablar de la venta de órganos, de la venta de niños y no de las cuestiones de la soberanía nacional, de la independencia económica y de la justicia social. Exacto. Bueno, Joselo, me parece que nos tenemos que ir despidiendo, ya nos dicen que ya nos vamos y me gustó mucho hoy ese análisis que hiciste de AMLO como persona, como candidato, como político, que es un poco resumido que él lo que piensa lo dice y lo que dice lo hace. Y me parece que está bueno de repente terminar con la temática del día de hoy
y con eso. No sé qué te parece. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Joselo, muchísimas gracias como siempre. Y un saludo, que se viene el aniversario también para nuestros colegas, para nuestros compañeros y compañeras de Legítima Defensa, que el viernes estaremos ahí apoyando. Así que buenísimo el evento que se viene. Sí, en el Galpón, en el Teatro del Galpón. Exacto. A la hora 19:30, porque empieza a las 20, pero la sala se llena, aunque es de 1000 localidades. Los uruguayos siempre solemos llegar tarde a todos lados. En esta ocasión, lleguen antes, así están cerquitas, porque no vamos a decir quiénes, pero van a haber grandes invitados e invitadas. No vamos a decir quiénes, pero va a estar Pepe Mujica, va a estar Fernando Pereira. Bueno, y también pueden haber invitados e invitadas internacionales, así que Va a estar totalmente, va a haber Vergara, mucha gente Silvia Nane, que le gusta, como dice Leandro, romper con ese blindaje. Así que romper el blindaje. un beso grande y nos reencontramos como siempre aquí en El Mundo Tal Cual Es. Chau, chau. Chau.